Bueno, Jorge Mancilla es PhD en peces y nutrición, ¿ya? Es gerente de salud y nutrición de Mowi Chile, ¿ya? Es médico veterinario de la Universidad Austral, doctor en ciencias de la acuicultura de la misma casa de estudio. Además ha trabajado como veterinario de terreno en Mary Harvest desde el año 2000 a 2003. Posteriormente eh, tuvo el cargo de jefe de salud hasta el 2008, jefe de salud y laboratorio del 2008 al 2011, y de ahí en adelante subgerente de salud hasta el 2014. Actualmente es el gerente de salud y nutrición, siendo responsable de las áreas de salud, además de la estación experimental y el laboratorio que posee la compañía en Chile. Bueno, Jorge ahora nos va a entregar una mirada de la implementación de estas herramientas preventivas en la experiencia que la compañía ha tenido ahora en Chile. Así que a continuación dejo con usted a Jorge Mancilla. Ok, Carlos, gracias. Ya, continuando con la misma línea de Gordon y Benedicta, lo que me pidieron desde el servicio era poder mostrar la experiencia que nosotros hemos tenido en Mowi Chile respecto al tema, al uso de las herramientas preventivas en el último tiempo. Esta es la agenda. Me voy a referir primero al programa de vigilancia y control de la caligidosis, una mirada muy general, el manejo integrado de la caligidosis, la situación actual desde mi perspectiva y qué es lo que hemos hecho nosotros con el uso de las herramientas preventivas. Cuando me refiero al programa sanitario específico de vigilancia y control de la caligidosis, yo recuerdo muy bien que el primer programa y después se ha reforzado. ¿Cuál es el fin último, uno de los objetivos, que es promover como estrategia el manejo integrado de la caligidosis en el tiempo? Como se conoce. Jorge, perdón, si puedes ampliar la presentación, no está en full pantalla, para que se pueda Perdón, apreciar mejor. Ahí ahí, sí, ahí sí. Muchas gracias. ya, ya. Lo que yo estaba indicando que es cuál ha sido el objetivo del programa: promover como estrategia el manejo integrado de la caligidosis en el tiempo. Y si hacemos una mirada muy rápida, desde el 2007 fue cuando se define la caligidosis dentro de la lista A de las enfermedades de alto riesgo, cuando salió el primer programa. El 2008 se comenzaron a trabajar los tratamientos coordinados por barrios. El 2009 se define cómo se iba a hacer la vigilancia y control. Se comienza a monitorear la prevalencia y control de cálibus en todos los centros de cultivo. Se define en forma obligatoria ya el 2009 los baños obligatorios, definiendo un primer gatillante cuando tuviéramos en ese tiempo mayor o igual a 6 adultos promedio, y los tratamientos se tenían que coordinar en ventanas. El 2012 surge la primera definición de los centros de alta diseminación, como aquellos centros que tuvieran una carga mayor o igual a 9 adultos, es decir, hembras ovígeras y adultos móviles. Y a partir del 2012, es decir, surge el que será mandatorio el uso de las lonas cerradas para los baños de inmersión, lo cual se hizo efectivo a partir de junio del 2013. En el año 2015 se modifica el concepto de los centros de alta diseminación CAT como aquellos centros que tuvieran mayor o 3 hembras ovígeras igual en su recuento semanal. Se define también un plan de gestión sanitaria obligatorio para aquellos barrios o áreas de concesiones que tuvieran cargas mayor riesgo, y se comienza a hablar por primera vez de los tratamientos no farmacológicos, los cuales en ese entonces se tenían que modificar al servicio y que se podían utilizar para hacer la rotación. Y la última modificación, que fue en el 2019, centros CAT clasificados 3 veces consecutivas deberán presentar planes de cosecha dentro de 48 horas o en al menos el 25% de la biomasa. Por lo tanto, todos estos esfuerzos que ha trabajado tanto la industria como el servicio, yo creo que de alguna manera pueden captar la complejidad que es el caligidosis, donde
están interactuando aspectos del ambiente, aspectos del huésped y aspectos del parásito. Como se indicó, el objetivo de esto era poder entender el manejo integrado de peste a través del tiempo. Ahora, ¿cuál es mi aproximación a esto? Tomo este esquema conceptual que está adaptado de Randy Grund del año 2011. Insisto, esto es algo muy personal de lo cual como yo miro y cómo ha sido el desarrollo del nivel de integración del manejo integrado en Chile. Y yo parto diciendo que aún, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho como industria y como la autoridad ha realizado, aún no hemos avanzado mucho. Hace un tiempo atrás nosotros estábamos aún en el nivel 1, y el nivel integrado del manejo integrado define distintos niveles. Por ejemplo, el autor Kogan en el año 98 lo define como un sistema de apoyo a la toma de decisiones para el control de pestes. Esto surge en agricultura. Y por otra parte, Brooks, el año 2009, considera 3 grandes objetivos del manejo integrado en el CILAIS: reducir el uso de pesticidas para evitar la resistencia, reducir los residuos en el medio ambiente y reducir las potenciales interacciones tanto entre los huéspedes como el parásito. ¿Y cuáles han sido, por ejemplo, en qué es lo que hemos avanzado? Al inicio partieron, estoy hablando de muchos años atrás, con tratamientos puntuales, solamente teníamos un producto disponible. Vigilancia de las cargas de cáligo, ya se mencionó, manejos integrados por área, planificación y coordinación, que es lo que se está realizando al día de hoy. La vigilancia de la resistencia, esto aún es un esfuerzo privado, que hay algunas empresas que lo realizan. El uso de alternativas no medicamentosas, esto todavía no es parte de la regulación, pero se está realizando. Por lo tanto, por eso yo defino que estamos aún en este nivel. Y la vigilancia incorporada al sistema de apoyo a las decisiones, por ejemplo, a través de modelos de dinámica poblacional huésped cálido. Adolecemos todavía de mayor conocimiento al respecto a esto, que es importante para poder conocer en términos, y de esa manera, con el conocimiento, poder aplicar las estrategias. Y también la implementación de diversas medidas no medicamentosas, que estamos bastante por acá arriba. Por lo tanto, en la medida que nosotros vayamos avanzando en esto, seguramente tenemos que seguir avanzando en este manejo integrado, que no solamente nos va a servir como modelo conceptual para Cálibus, sino que también para otras enfermedades. Entonces, en ese sentido, continuando con la agenda, ¿cuál es la situación actual y cómo nos ha ido con esto? ¿Cuál es la situación actual? Yo la defino, por ejemplo, desde el año 2018, es decir, 2 años atrás. Hay un aumento sostenido de las cargas en diversas áreas de concesiones, tanto en la 10ª región como en la 11ª. Son áreas que además registran una disminución de las eficacias de sensibilidad, tanto de los quimioterapéuticos tradicionales, azametifos y piretroides. ¿Dónde ocurre esto? Básicamente en centros de cultivo al final del ciclo productivo, con altas biomasas, cuando yo me refiero a altas biomasas, mayor a 15, 16 kilos por metro cúbico, donde la actual estrategia es vulnerable, dado que el control actualmente fundamentalmente está basado en el uso de fármacos, principalmente aplicados a través de baños, con acción sobre adultos y una baja eficacia sobre juveniles. Aquí, para ejemplificar esto, tomo información de Intesal de la semana 49, donde se observan en general áreas rojas que presentan altas abundancias de hembras ovígeras, áreas un color un poco menos pintado, naranjo, pero que también esto se va moviendo en la medida que van avanzando los barrios. Y esta información está tomada de lo que hace el laboratorio MOWI acá, donde monitoreamos constantemente los niveles de sensibilidad y donde muestra que esto en el tiempo cada vez de verde ha ido cambiando a amarillo y rojo, es decir, los quimioterapéuticos tradicionales no están haciendo su trabajo dado el alto uso y los efectos de la resistencia que ha ido apareciendo. Y en esta perspectiva, yo le presento solamente un trabajo que hicimos y que está publicado en el Journal Fish Disease con Sandra Marín y Carlos Molinet, que esto fue parte también de mi tesis doctoral. ¿Cuál es la dinámica de Cálibus en salmón del Atlántico en el sur de Chile? Y pusimos un título desafiante. ¿Estamos controlando de verdad el piojo? Y yo creo que no. ¿Por qué razón? Porque, como lo indicaba, en este caso, y los outputs que salieron de este trabajo que está publicado, las variables productivas, en este caso, son las más importantes para mantener a Cálibus roger crescei en este sistema, que es centro de cultivo,
prácticas, huésped y parásito, donde uno de los drivers más importantes es el peso promedio, es decir, el número de peces por centro, peces grandes, donde y los baños son las variables más relevantes para explicar también las abundancias de hembras grávidas y juveniles. Esto tomó información de un par de años atrás. En ese tiempo todavía, por ejemplo, Asa Metifos presentaba un nivel de sensibilidad alto. Y también, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es la densodependencia, el tiempo de exposición y la superficie corporal? Y cuando yo me refiero a la densodependencia, hay un autor, Anderson y May, que definen como la densodependencia la piedra angular en la dinámica y en la epidemiología de las enfermedades infectocontagiosas. El tiempo de exposición, en la medida que los peces van a estar más tiempo, van a tener más tiempo para los cáligos adherirse, y también una mayor superficie corporal, que esto está respaldado por todas las citas bibliográficas que yo pongo ahí. Y por otro lado, los juveniles, que son un excelente predictor de las abundancias de las hembras grávidas, que también fue consistente en nuestros hallazgos con otros trabajos. Y lo digo yo porque nosotros estamos bastante concentrados en controlar las hembras grávidas, pero no hemos cambiado el foco. Existe un paradigma todavía que es necesario cambiar, de poder modificar nuestra mirada y poder tener un mejor control sobre los juveniles. Además, hay un deficiente control sobre la diseminación del parásito entre centros, debido a que existen diferencias en las prácticas productivas y sanitarias que ocultan el control, y esto también fue confirmado con modelos que confirmaron esto. Por lo tanto, ¿cuáles son las implicancias teóricas y aplicaciones prácticas para el manejo integrado? Volviendo nuevamente al manejo integrado y al programa, lo que queremos nosotros trabajar es que existe un efecto de barrios. Sabemos que los barrios se sincronizan en términos de los picos de biomasa que ocurren en áreas geográficas constantemente y que se repiten en la medida que los barrios van avanzando. El efecto de las variables ambientales, tales como la temperatura y salinidad, tienen un menor impacto, pero explican las diferencias de juveniles entre los barrios. Por lo tanto, es necesario buscar otras alternativas, cambiar la mirada, como digo yo, implementar herramientas no farmacológicas, pero además promover nuevas regulaciones. Yo quiero insistir que es necesario, por ejemplo, revisar las distancias entre centros, tal como ha ocurrido en otras áreas, y no es que lo diga yo, sino que existe información en la literatura científica que respalda esto. En este sentido, ¿cuál ha sido la evolución de uso de fármacos y no farmacológicos en Mowi Chile? Y con este esquema conceptual, nosotros ponemos el niño que comienza a caminar y que después empieza a correr en una línea de tiempo desde el año 2000 hasta, estamos pensando nosotros en nuestras estrategias de largo plazo al 2025, ¿no es cierto? Partimos primero con el uso por bastante tiempo el uso del benzoato de mamectina, después aparecieron los piretroides, después asametifos, en el último tiempo lufenurón, hace un año atrás hexaflumurón, el peróxido de hidrógeno, que eso ha sido como parte de la caja de herramientas de los farmacológicos, pero también ahora existen otros no farmacológicos, productos que también se pueden usar por el baño, los SCIRT, que yo me voy a referir más adelante, y también tenemos que combinar dentro de los no farmacológicos también con los tratamientos mecánicos, el uso de agua dulce, que es súper relevante también como algo que nos puede ayudar, y, como yo indiqué, los tratamientos mecánicos. Hablando ahora del uso de SCIRT, voy a presentar dos experiencias, una que realizamos en el centro al lado sur, en la GearClass 2017, y en el centro Radachao, GearClass 2019, un centro que terminó de ser cosechado hace poco tiempo atrás. ¿Cuál ha sido un poco la evaluación de SCIRT? Primero hicimos una evaluación de los SCIRT bajo condiciones de laboratorio. Aquí se muestra, por ejemplo, los náucleos y los copepoditos, que son los estados larvarios, con sus distintas dimensiones, para saber qué es lo que teníamos que nosotros, cuál era el tipo de lona o de SCIRT que teníamos que utilizar. Lo usamos también en nuestro laboratorio, donde se pusieron los distintos tipos de SCIRT en estos tubos de PVC, se pusieron ahí y se hicieron pasar los larvas de un lado para otro, a ver si eran o no eran retenidas. Aquí solamente muestro con el tamiz, con el tipo de SCIRT
que fue capaz de retener. Aquí se observa, por ejemplo, en este caso, un copepodito que queda retenido por el tamiz, y en cambio otros tipos de esquir no fueron capaces y pasaron, por lo tanto esto fue lo que nosotros implementamos. En el caso de Alao Sur, solamente los temas generales del centro, cómo fue instalado. En este caso fue un diseño, como estábamos partiendo, se instalaron en 2 jaulas, y las otras jaulas se usaron como control, que voy a mostrar los resultados. Aquí se muestra, por ejemplo, cuál fue la abundancia de hembras ovígeras. Estos fueron en distintos muestreos, no lo hicimos nosotros, en ese tiempo nos apoyó Gladys Asensio, que siempre está colaborando con la industria, donde se muestra en color verde, en color azul, perdón, los muestreos de las jaulas con skirt y de los muestreos de las jaulas sin skirt en color verde, en este gráfico de cajas, donde se muestra cuál era los niveles de dispersión que tenían en cada uno de los muestreos. Y en general, ustedes aquí se observa que siempre hubo una disminución en cuanto a las abundancias de hembras ovígeras, y también posteriormente a la abundancia de juveniles, que es lo que se observó como una situación y señal objetiva más evidente. Respecto a cuáles fueron los resultados de este ensayo, en este caso nosotros indicamos que las jaulas sin skirt registraron abundancias de hembras grávidas, en este caso fueron 2.63 veces más altas que las 2 jaulas con skirt para hembras grávidas, y para juveniles 2.67 veces más alto. Lo pongo en asterisco porque hicimos un modelo mixto, donde el skirt fue la variable fija, y en el otro caso fueron las variables aleatorias, las jaulas y los muestreos, y que resultó con diferencia estadística significativa. Adicionalmente, los niveles de oxígeno en ese tiempo fueron similares, tanto medidos dentro como fuera. Aquí se observa que son los 2 colores, tanto interno como externo. Hay una gráfica que está sobrepuesta por la otra. Esto fue lo que resultó en ese centro. Ahora, un segundo ensayo que se hizo en el centro Rada de Achao, ahí me equivoqué yo, en el barrio 9A. ¿Qué es lo que se realizó acá? Un centro que partió en el año 2019, fueron 11 jaulas de 40 por 40. En este caso, ya con la información que teníamos, dijimos aquí tenemos que hacerlo en un centro completo. Aquí hay varias características. Nosotros tuvimos una discusión en términos de cuáles eran las características que tienen que tener los centros, la exposición, el nivel de corrientes, etc. En este esquema se muestra cómo fue cubierto el centro completo. Los small fueron sembrados en el 2019 y el skirt fue instalado un mes después de la siembra. Los peces fueron tratados con lufenurón en agua dulce. Se registraron, en este centro sí, registraron bajas de oxígeno durante el ciclo de engorda. Por lo tanto, en esos periodos el skirt tuvo que fue levantado durante estos periodos. Cuando me refiero a diferencias de oxígeno, estas diferencias fueron entre 0,5 a 0,8 miligramos menos dentro que afuera. Por tal razón, en el futuro vamos a incluir sistemas de apoyo de oxígeno, es decir, la aireación, en la misma línea que hablaba Benedicte en la presentación previa. El centro presentó en general buen rendimiento, en términos, cuando me refiero a buen rendimiento, crecimiento, FCRs biológicos y mortalidades acumuladas. Comparado con la generación pasada, este centro fue dentro de los best sites de la 10ª región de salmón del Atlántico de Biomar. ¿Qué es lo que nosotros pudimos ver también dentro de esto? Hicimos mediciones de las abundancias de larvas dentro y fuera. Aquí se observan los resultados de la identificación y cuantificación. Llenante se refiere afuera, y estos fueron los muestreos que se hicieron dentro de la jaula 110, etc., donde se observa aquí, en este primer muestreo, que los náucleos, por ejemplo, fueron el doble, no obstante, en ese tiempo eran unas cargas bajas, y de un segundo muestreo, acá había una carga, el doble nuevamente, de 7.6 versus 3.8, es decir, efectivamente, estos sistemas son capaces de retener el ingreso de las larvas que están presentes como parte del zooplancton. Pero uno de los temas más relevantes, eso es, pero el otro era cuál fue la cantidad de baños que tuvo este centro cuando hicimos la comparación el GearClass 2017 versus el GearClass 2019, sin skirt, con skirt, y la diferencia para nosotros fue brutal.
de 16 tratamientos por inmersión bajar a 6. En un centro, los productores que conocen el área de Chiloé Central, el barrio 9A, es un barrio bastante desafiante, como lo indicamos nosotros, y pudimos reducir la cantidad de baños. Por lo tanto, aquí, ¿cuáles son otras implicancias que tiene? El bienestar animal, sin duda, que se ve favorecido. Se ve favorecido desde el punto de vista también de los costos, menor operación, etcétera, mejor la alimentación. Por lo tanto, hay una serie de ventajas que yo aquí no las nombro, pero que sí las estoy diciendo que es importante considerar con estas herramientas. Otro ejemplo de barreras físicas, nosotros tenemos un centro experimental ubicado aquí muy cerca de Puerto Montt, en el barrio, se me confunde siempre, mezclo el ASC con ACS, en Huenquillahue, ubicado aquí cerca de Puerto Montt, como indiqué yo, que es un centro que nosotros decimos que nos permite hacer distintos ensayos, tanto de nutrición, vacunas, o probar esto. Aquí tenemos, como decimos, mayores grados de libertad para equivocarnos y si es necesario cometer errores, y una vez que tenemos esto implementado, corregido, poderlo llevar a nivel comercial e industrial. En este caso presento barreras físicas, tipo snorkel, por ejemplo. ¿Cuál fue el resumen de esto? Es una barrera física que restringe el acceso de las larvas que están presentes en la columna de agua a través de un sistema impermeable, similar a lo otro, previniendo la infestación. Todo esto nosotros lo tenemos dentro de nuestros códigos porque está disponible dentro de todo Movi Global para quien lo quiera ver. Esto fue un periodo de 8 meses, desde enero a agosto del 2020, y el objetivo fue evaluar un nuevo método preventivo contra la infestación y medir el potencial de reducción de baños a través de este sistema. Aquí ponemos esto como parte de nuestros códigos internos, que es algo relacionado con la medicina, que está en desarrollo y que después tiene que ser implementado para poder usar previamente en farming de acuerdo a la evaluación, validación y probar en Huenquillahue. Aquí está el esquema de lo que se usó, estaba hasta 7 metros, aquí está la chimenea, esta es una foto, y aquí hay sistemas virtuales con los cuales nosotros pretendemos después poder desarrollar. Aquí está el esquema dentro de los módulos de 8 jaulas donde estaba instalado, y lo importante acá también es mostrar cuáles fueron los resultados. Esto, aquí nuevamente en azul aparece las jaulas controles, las otras 6 jaulas restantes versus las jaulas snorkel, y los distintos monitoreos que se hicieron para hacer el seguimiento. Nuevamente acá las flechas rojas indican las veces en que se tuvo que aplicar los baños. Aquí se muestra, por ejemplo, cuál era la calidad de la piel de jaulas con este sistema y el daño que se observa por las lesiones o petequias que provoca el parásito. ¿Qué fue lo que ocurrió como resumen? Las jaulas con snorkel o con este sistema tuvieron 7 tratamientos menos. Hay algunos temas que nosotros tenemos que trabajar. Por ejemplo, el crecimiento fue levemente menor. El FCR también en este caso aquí no sé si habrían diferencias significativas en esto, pero lo pongo como resultado. Por lo tanto, aquí es un sistema que también nosotros lo queremos escalar. Aquí hay algunos otros temas más técnicos que requieren un poquito más de trabajo con los ingenieros, con la gente de operaciones, a diferencia del SCID, que no obstante también es complejo, donde fundamentalmente los temas de corriente, fondeos, tienen que ser considerados al momento de la aplicación. Finalmente, ¿por qué utilizar estas herramientas preventivas? Como lo indiqué yo, existen barrios con altas abundancias de cáligos por pez, que es una situación crítica en peces cercanos a la cosecha. Perdón. Hay una pérdida de sensibilidad de los quimioterapéuticos tradicionales aplicados por baño. Hay una menor disponibilidad en el futuro seguramente, y los que existen representan altos costos, y en algunos casos, si no hay rotación, hay una caída en la eficacia rápidamente. Los tratamientos no medicamentosos, en este caso los mecánicos, que es una alternativa que sin duda que se tiene que ocupar. No obstante, en el caso de Europa, y también yo pienso que va a ocurrir acá, están bajo presión debido a lo que significa bienestar animal. Hay mortalidades que en algún momento se tienen que considerar, hay consumos de alimentos que son afectados, y si los peces están más susceptibles a enfermedades infecciosas cuando se está utilizando, por lo tanto, esto también puede ser presión para utilizar
un mayor consumo de antibióticos, que es un tema que nosotros no podemos perder la vista en esta dimensión integral cuando tomamos las decisiones. Por lo tanto, las herramientas preventivas representan la primera línea de defensa y si son usadas correctamente pueden retrasar algo que nosotros queremos, que es la infestación, y reducir el número de tratamientos como un indicador que es parte también, que puede ser parte de las nuevas normativas. Y la industria, y Moway dentro de la industria en Chile, nosotros decimos y enfatizamos que estamos entrando a una nueva arena, que es más desconocida todavía, por lo tanto, para el control de cálidos. Y para salir con éxito, nosotros requerimos una buena planificación, los recursos suficientes y aumentar las competencias técnicas, no solo de los equipos de salud, la integración que tiene que existir con producción y la integración, la incidencia que también que podamos tener con el servicio para cómo podemos aterrizar mejor esta alternativa es clave. Y, por lo tanto, los cambios regulatorios que ya se han ido anunciando tienen que ir en línea con esto, que promuevan el uso de estas alternativas. Y finalmente nosotros también dentro de esto seguimos trabajando en perspectivas futuras, ya sea en ensayar nuevas vacunas, por ejemplo, que se puedan desarrollar en condiciones de estanque y jaula, que nosotros esperamos poder desarrollar prontamente también en nuestro centro. Termino con darle las gracias y con una foto del Centro Experimental Huenquillahue. Eso es mi presentación. Muchas gracias, Jorge. Te agradecemos tu presentación muy completa, ilustrativa, además de haber resuelto algunas de las consultas que habían surgido en nuestra audiencia como consecuencia de la presentación que nos dio Gordon y Benedicte. Así que muchas gracias.